Los hijos más conocidos de Loki son, por mucho, los que tuvo con la giganta Angrboda. Entre ellos se encuentran el lobo Fenrir, la serpiente de Midgard, Jormungandr, y la diosa Hel. Las leyendas dicen que los niños nacieron en una cueva oscura de Jotunheim y que los dioses los vieron como símbolos de dolor, pecado y muerte. Los Aesir temían tanto el potencial de los 3 hijos de Loki que ataron a Fenrir y lo arrojaron al Jormungandr, al gran mar, y desterraron a Hel al inframundo. Una vez allí, Hel gobernó el reino y el propio Odín le concedió poder sobre los 9 mundos. El camino a Hel. También se creía que la diosa Hel tenía el poder sobre todos los muertos, excepto los elegidos, que eran llevados al Valhalla, similar en cierta medida al Svartalfheim. El reino de Hel también tenía viviendas subterráneas y se podía llegar a él tras recorrer un camino frío y accidentado a través de las oscuras regiones del lejano norte. La leyenda dice que incluso Hembrud tuvo que montar el Sleipnir durante 9 largas noches para llegar a la entrada del reino situado más allá del río Jol, procedente del manantial Bergelmir en Niflheim. El río Jol fluía a través de la brecha de Ginnunga y luego hacia los otros mundos. En Helheim, el río fluye cerca de la puerta del inframundo, actuando como límite. Jol también representa el nombre de la roca a la que está atado Fenrir. En cuanto al río en sí, se dice que está helado y que por él fluyen cuchillos. La única forma de cruzar el río es por el puente Jarlarbru, un puente de cristal arqueado con oro, que está colgado de un solo pelo. Se dice que el puente tiene un guardián permanente, el esqueleto femenino Modgud. Para que los espíritus puedan pasar, deben pagarle un peaje de sangre. Para cruzar el puente, los espíritus utilizaron los carros y los caballos que se habían quemado junto a ellos en la pira funeraria. Además, los cuerpos de los muertos siempre iban equipados con zapatos de Hel, un par de zapatos fuertes especialmente diseñados para proteger sus pies durante el viaje por el duro camino que lleva a Hel. Tras cruzar el puente de Jalar, los espíritus llegaban a Ironwood, un bosque con árboles de hoja de hierro. Desde aquí, debían continuar hasta llegar a la puerta de Hel. La puerta estaba custodiada por el feroz perro Garm. Garm habitaba en la oscura cueva de Nipa. La única forma de apaciguarlo era ofrecer un pastel de Hel. Según la leyenda, estos pasteles nunca fallaban a quienes habían dado pan a los necesitados durante su vida. ¿Cómo es Hel? Después de entrar por la puerta principal en el frío y la oscuridad, se oían varios sonidos. Eran los sonidos de Bergelmir, de los arroyos del Hel y del rodar de los glaciares en el Elivagar. Los arroyos de este reino incluían a Leipter, donde se hacían juramentos solemnes, y a Slit, el río con espadas en sus aguas. La gran sala de la diosa Hel llevaba el nombre de Elpidner, que significa miseria. Se decía que su plato era el hambre, su cuchillo era la avaricia, su hombre era la ociosidad, su doncella era la pereza, su cama era el dolor, su umbral era la ruina y sus cortinas era la conflagración. Él tenía diferentes moradas para las diferentes personas que entraban en el reino. Los que iban a él después de la muerte eran los criminales, los perjuros, los que tenían la mala suerte de morir antes de tener la oportunidad de derramar sangre, los que morían de viejos y los que morían de enfermedad. La muerte por vejez o por enfermedad solía llamarse muerte de paja, ya que las camas de la época eran de paja. La vida después de la muerte en el reino de Hel y en Nastrund. Los inocentes y los que habían vivido una vida buena y compasiva eran tratados con amabilidad en Helheim. Puede decirse que incluso disfrutaban de una especie de dicha negativa.
Sin embargo, los hombres y mujeres nórdicos preferían vivir y morir como guerreros y unirse a los muertos elegidos por Odín en el Valhalla. Cuando se trataba de los muertos impuros, como los adúlteros, los asesinos y los que rompían los juramentos, sus espíritus estaban desterrados a Nastrund. Este lugar tenía una cueva de serpientes y arroyos helados de veneno. Desde este lugar, el manantial Bergelmir los arrastraba hasta Niflheim, donde el dragón Nidhogr solía roer constantemente la raíz del gran árbol del mundo, Yggdrasil. Supuestamente, el dragón hacía una pausa en su tarea para masticar los cuerpos de los desafortunados muertos impuros. La cosecha y el regreso de los muertos. Se creía que los muertos viajaban a Hel, pero se decía que a veces a la propia diosa Hel le gustaba ir a cegar a los muertos mientras montaba su corcel blanco de 3 patas. Del mismo modo, en otros mitos europeos se dice que la parca viaja de un lugar a otro en un caballo blanco. Incluso en la mitología cristiana, la muerte monta un caballo pálido como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Durante los periodos de hambruna o peste, cuando los habitantes de un determinado lugar morían en gran número, pero algunos sobrevivían, las leyendas dicen que Hel utilizaba un rastrillo para cegar a los muertos. Mientras que, en los casos en que los pueblos enteros quedaban despoblados, la diosa del inframundo supuestamente los cegaba utilizando una escoba. Los nórdicos también creían en el regreso de los muertos en formas de fantasmas por diversos motivos. En la mayoría de los casos, se creía que los difuntos regresaban para transmitir ciertos mensajes. También existía la creencia de que la alegría o la tristeza de los vivos podía influir en los muertos. Así, el reino de Hel y sus habitantes continuaron influyendo en el mundo de los vivos. La diosa y su hogar perduraron en las leyendas nórdicas. Y yo soy el documentalista, y esto fue Hel, la reina del infierno.